¿Cuál es mejor moto? ¿La Suzuki Gixxer 150 FI ABS o la Yamaha FZ 150 3.0? Además tenemos precios de algunos repuestos actualizado. Estas dos máquinas se consideran como las mejores motos en su categoría, con motores finos, son motocicletas muy comerciales, con buena reventa, si te gusta estar cambiando de moto. Suspensiones, tenemos barras convencionales en cada una de ellas, con un recorrido de 120 milímetros, se pueden destacar el diámetro de sus barras que son de 41 milímetros, lo que hace que estas motos luzcan muy robustas desde la parte frontal. Vamos a ver cuál de las dos marcas, y ojalá sea en este siglo, toma la iniciativa de colocar barras invertidas. Atrás en las dos motos tenemos una monosuspensión anclada al basculante ajustable en precarga en 7 posiciones. Pasando a los frenos, en la Gixxer y en la FZ tenemos freno de disco en las dos ruedas, con ABS solo en la llanta delantera, con pinzas firmadas por Vibbre y líneas de freno convencional, aunque en la FZ el caliper posterior está firmado por Nissin. Llantas, en las dos motos las medidas son iguales, de buen tamaño, además son sello Matic o sin cámara, dependiendo del país es lo mismo. Adelante 180-17 convencional, atrás 140-60-17 radial. La diferencia está en su marca. En la Gixxer son de la marca MRF y en la FZ de la marca Seat. Algunas personas dicen que tiene mejor adherencia en piso húmedo las llantas de la FZ. El que tenga la FZ deje su opinión en este aspecto en los comentarios. Iluminación, en la FZ 150 tenemos un faro con LED en su luz principal. Lo curioso es que tenemos un cocuyo que no es LED, lo demás es convencional, inclusive el stop. En la Gixxer 150 tenemos LED en su faro y en su stop. Las direccionales son convencionales y ninguna de estas motos tiene luces de parqueo o estacionarias. Peso, en la Gixxer 150 FI ABS 140 kilos en seco. En este apartado lo gana la FZ 150 3.0 con 137 kilos con aceite en su motor y tanque lleno de combustible, lo que le da una mejor relación peso-potencia. Altura del asiento, en la Gixxer 150 795 milímetros y en la FZ 3.0 con 790 milímetros. La diferencia es de medio centímetro, y en cuanto a la posición de manejo se siente un poco más cómoda la moto de Yamaha gracias a la altura del manillar. Tablero, en las dos motos tenemos tablero digital con la hora, nivel de combustible, revoluciones por minuto, ninguna tiene conectividad, y en la Gixxer tenemos indicador de marcha y en la FZ no cuenta con esta función. Combustible, en la FZ tenemos 13 litros y en la Gixxer 1 litro menos, exactamente 12 litros. Tipo de gasolina según su manual, en la FZ 90 octanos y en la Gixxer 91 octanos. En cuanto a su consumo de combustible en promedio, tenemos 150 kilómetros por galón para la moto de Suzuki y 170 kilómetros por galón para la moto de Yamaha, siendo más económica. Y un detalle para resaltar es que tenemos bisagra en la tapa de combustible en la Gixxer 150 y en la FZ 150 no tiene bisagra. En otros detalles, en las dos motos tenemos sensor de inclinación que apaga el motor en caso de una caída, ninguna tiene puerto USB ni tampoco sensor en la pata lateral, tampoco defensas. De milagro tenemos gato central para facilitar los mantenimientos. En su diseño me parece un poco más llamativa y robusta la Yamaha FZ 3.0. Le rescatamos esa quilla en su motor que brinda cierto grado de protección y le suma al diseño, pero en temas de diseño ya es cuestión de gustos, amigo mío. Si te llama más la atención la Gixxer por su diseño, es totalmente válido. En cuanto a su tipo de asiento, tenemos un estilo más deportivo en la Gixxer y le da mayor visibilidad al pasajero. En la FZ un poco más sencillo, pero por su tamaño se nota más cómodo tanto para el piloto como para el acompañante. Para el sistema de arranque solo tenemos eléctrico en las dos motos. Colores, en la Gixxer 150 FI ABS tenemos azul, negro y plata naranja. En la Yamaha FZ 3.0 azul, negro y gris nardo. En cuanto a su garantía, con las dos marcas tenemos un año o 20.000 kilómetros
motos lo primero que suceda. Ahora vamos con el precio de algunos repuestos para que alisten el cash, el money, el dinero. Filtro del aire en la Gixxer 30.000 pesos, en la FZ 41.900 pesos. Filtro del aceite en la Gixxer 16.000 pesos, en la FZ 13.500 pesos. Aceite 10W40 full sintético Extar Suzuki, cada tarro 61.800 pesos para la Gixxer, y en la FZ 10W40 Yamalup semisintético 48.000 pesos. Kit de arrastre en la Gixxer 220.000 pesos, en la FZ 234.000 pesos. Espejos en la Gixxer 33.000 pesos cada uno, en la FZ 47.800 pesos para el derecho y 49.200 pesos para el izquierdo. Pastillas en la Gixxer, las delanteras 54.000 pesos, las traseras 53.000 pesos, en la FZ las delanteras 112.400 pesos o 46.300 de su línea económica, traseras 206.900 pesos o 41.500 pesos de su línea económica. Kit de cilindro en la Gixxer 480.000 pesos. Y en la FZ 3.0 aproximadamente 800.000 pesos. Ahora pasemos al motor de estas motos, pero antes los invito a suscribirse a este canal. Es totalmente gratis y activa la campana de notificaciones donde hice todas para que YouTube te avise de los próximos videos y seguirme en Instagram como @redmotos89. Estas dos motos son consideradas por tener los motores más finos de su categoría. Cuenta con certificación Euro 3, 2 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza e enfriadas por aire, caja de 5 velocidades, cuentan con balanceador para reducir vibraciones. En la Gixxer 150 FI tenemos una cilindrada de 155 centímetros cúbicos, relación de compresión 9:6:1, inyección electrónica con su tecnología Suzuki Eco Performance. En la Yamaha FZ 3.0 tenemos menos cilindraje con 149 centímetros cúbicos, relación de compresión 9:6:1, inyección electrónica con su tecnología Blue Core. Potencia en la FZ 3.0, 13 caballos a 8.000 RPM, torque 12.8 Nm a 6.000 RPM, Gixxer 150 en Colombia, 13.9 caballos de potencia y 14 Nm de torque, a las mismas revoluciones que la FZ. En el papel los números están a favor para la moto de Suzuki. Pasando a su top speed, en la Gixxer tenemos un poco más de velocidad final, llegando a los 127 km por hora, dependiendo de las condiciones que se presenten. Ojo con eso. Y en la FZ podría llegar a los 118 km por hora. Ahora pasemos a su precio y prácticamente son casi iguales. Precio Yamaha FZ 3.0 2025, 10.800.000 pesos, unos $2.700. Precio Gixxer 150 FI ABS 2025, 10.750.000 pesos, unos $2.688. La diferencia es de tan solo 50.000 pesitos. Los precios no incluyen documentos. Amigos, estas máquinas tal vez no tengan tantos adornos o tecnologías comparadas a motos de otras marcas, más bien se destacan por su calidad, su buena reventa en el mercado de segunda mano. Además, muchas personas eligen estas motos ya que son de marcas reconocidas, de gran trayectoria, con la certeza que no se van a ir del país. Las dos son buenas motos. Algunos destacarán el diseño, comodidad y autonomía de combustible de la FZ 3.0 y otros la potencia y torque de la Gixxer 150 FI ABS. La decisión final la tomas tú. Solo escoge la que se ajuste a tus necesidades. Los que tengan estas motos, por favor dejar en los comentarios su opinión, así como un like, y comparte este contenido. Te lo agradecería muchísimo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.